Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video voy a explicar la vigilancia epistemológica de Yves Chevallar. Les recuerdo suscribirse para ir recibiendo todos los videos que subo, ¿sí? Y también comentar si tienen alguna duda. Aclaro que esto es una óptica que voy a explicar desde la teoría de Chevallar, ¿sí? Porque hay varios autores que toman este concepto. Bien, ¿qué es la vigilancia epistemológica? Es una acción examinadora. Ahora la pregunta es, ¿qué examina? Pues bien, lo que examina son los conceptos que se van a transponer, ¿sí? O sea, los conceptos que se van a enseñar. ¿Cómo se van a enseñar? Los niveles de enseñanza y cuáles son los agentes que determinan esto. Estos agentes son la inspección educativa, esto va a depender del país, ¿sí? Si son provinciales, si son nacionales, las organizaciones científicas. Me parece que esto está más destinado a un nivel profesional, ¿sí? Terciario y todo lo que es las licenciaturas, porque hablamos de los colegios de profesionales, por ejemplo. Bien, por otro lado tenemos los riesgos de esta acción, ¿sí? De esta inspección en los conceptos eruditos. Y uno es la momificación de conceptos. ¿A qué se refiere momificación? Que no puedan ser modificados. Recuerden que todavía nosotros en todos los niveles se está trabajando todo lo que es el paradigma, ¿sí?, de enseñanza. Las nuevas corrientes o paradigmas educativos, como el cognitivismo, el humanismo, el conductismo y cada aspecto positivo de esos paradigmas, ¿sí? Bien, el otro riesgo es la coherencia teórica en la línea de pensamiento del docente, ¿sí? O del profesor. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Qué modelo educativo utiliza ese docente para transponer ese concepto? ¿Sí? Bien, basado en esto, ¿qué objetivos tienen estos agentes? Pues bien, los objetivos que tienen estos agentes son objetivo, controlar el saber que se enseña. O sea, que no se deforme, ¿sí? Para evitar la deformación en la transposición didáctica. Transposición didáctica, ¿sí? O sea, a la hora que el docente va a enseñar ese concepto, no deforme, ¿sí? Vamos a decir, el contenido. Después, ¿qué permite esta acción examinadora? Permite captar la lógica del error ¿para qué? Para el descubrimiento de la verdad. O sea, desde la lógica del error, desde en esa transposición, cuando se ve la deformación de la enseñanza de ese concepto, poder cambiarla y llegar a la lógica del descubrimiento.
de la verdad. A ver, para que tengan en cuenta, si bien se ve este contenido de la vigilancia epistemológica en todos los niveles, el nivel primario, el secundario, el nivel inicial, porque lo que se intenta en esta vigilancia epistemológica también es la coherencia de contenidos, ¿sí? Siempre dentro del modelo educativo de enseñar desde lo más simple hacia lo más complejo, ¿sí? Por ejemplo, en didáctica de la matemática lo podemos como observar en la construcción del número, ¿sí? En la lógica matemática, en esa construcción del pensamiento abstracto. Bueno, espero que les haya servido el video, que me hayan comprendido. Cualquier consulta, por favor, comenten y suscríbanse para recibir los próximos videos.